Dios les bendiga. Amén. Bendecimos a la visita que están con nosotros. Amén. Los que han venido por primera vez, por segunda, por tercera. Siéntase bien en la casa de Dios. Amén. Y cuando usted venga a la casa de Dios, alabe a Dios con libertad con nosotros. Amén. Aplauda, salte, brinque, gócese, aleluya, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, hermanos. Vamos a aprovechar que están sobre sus pies, aleluya, y vamos a considerar una porción de la palabra de nuestro Dios. Qué bueno cuando vemos adorar a Dios en este lugar con libertad, con diferentes ritmos, con diferentes alabanzas, con diferentes tonalidades. Es verdad que la Biblia dice que toda nación y lengua alabará el nombre del Señor. Y es el mismo lenguaje porque todo lo hacemos para honra y gloria de su nombre. De verdad que yo me gozo, hermano, cuando veo las alabanzas culturales de procedencia de cada país. Los hermanos que son de Perú, cuando veo los de Nicaragua, cuando veo, aleluya, los de Colombia, de Venezuela. Gócese, hermano, porque Dios y los dominicanos. Hombre, que eso no se queda porque nosotros somos dominicanos. Gloria al nombre del Señor. Ese merengue evangélico nunca se queda. Y a su nombre. Qué bueno es Dios. Vamos a considerar una porción de la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, del verso 1 hasta el 11. Qué bueno es Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Filipenses 2, del 1 al 11. Aleluya, hemos leído al principio del servicio esta porción el día de hoy. La hermana leyó hasta el verso 17, pero esta vez vamos a hacerlo hasta el verso 11. Y en este día vamos a hablar con el tema huellas de humildad. Huellas de humildad. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es la virtud que consiste en el conocimiento de tus propias limitaciones y debilidades, y el obrar de acuerdo a ese conocimiento, o sea, a esas debilidades, a esas limitaciones, en consecuencia poder hacerlo a favor de los demás. Una persona humilde también se puede llamar que es una persona honesta. El humilde es honesto, es dócil, es moderado, es paciente, es sencillo, es sumiso y además obediente. Bíblicamente hablando, la humildad es una virtud fundamental que define la postura del corazón ante Dios. Como decíamos al principio, como decíamos a través de esta alabanza, porque Dios escudriña la mente y el corazón de todo ser humano. A Dios no se compra con apariencia, sino que Él va directo allí dentro. Un creyente humilde se caracteriza por el reconocimiento y dependencia, oiga bien, absoluta de Dios, por la aceptación de sus propias limitaciones, y manifiesta una actitud de servicio y de consideración a los demás. Alguien dijo en una ocasión que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa expresión fue tomada de Jesús cuando dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir.
el ser humilde no es una debilidad, porque la humildad lo que hace es que rechaza el orgullo y obedece a la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo por excelencia que es Jesucristo. Ser humilde es reconocer con agradecimiento a nuestro Dios todo lo que tenemos, lo que poseemos, personal, familiar, todo con lo que Dios nos ha premiado, lo hemos recibido de Él. Por lo cual tenemos que comprender que tenemos la necesidad constante de recibir su ayuda y su dirección. Hemos leído en este día una porción clave e importante. Decíamos que el más bello ejemplo de humildad por excelencia se llama Jesús. Y en esta porción de Filipenses capítulo 2 del verso 6 al 8 dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Diga siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, con una naturaleza caída, con todas las limitaciones que eso conlleva, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de como un malhechor, que fue la muerte de cruz. Jesús también dijo en Mateo capítulo 11, versos 29 y 30: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que el más grande y digno ejemplo, aleluya, de humildad que encontramos a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesús. Por eso Él nos dejó esta verdadera huella de humildad que tú y yo tenemos que seguir. Podríamos mencionar a muchos otros personajes de la Biblia que también mostraron humildad, como fue Moisés, que se consideró el hombre más manso de la tierra, como fueron muchos otros, aleluya, pero nos quedamos con el ejemplo por excelencia, aleluya, el cual fue Jesús. Pero quiero citar también a otro hombre que, a pesar de que Dios puso en él un aguijón en su carne para que no se enorgulleciera en ningún momento, demostró gran humildad. Déjeme decirle que este hombre fue el apóstol Pablo. Él tenía en la carne de qué enorgullecerse, porque era un hombre preparado, aleluya, secularmente, en la ley. Era un hombre de la alta alcurnia, tenía muchas relaciones, podía gloriarse, pero Dios le dejó un aguijón en su carne para que en ningún momento, aleluya, su ego se subiera encima de su cabeza y se olvidase del que lo llamó, que fue Dios. Y déjeme decirle que este, aleluya, aguijón permitió que Pablo sea considerado, después de Cristo, uno de los hombres que mostró gran humildad en la Biblia. Santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Diga conmigo, humildad, de mansedumbre y de paciencia. Alguien dijo que la humildad es una virtud tan escurridiza que una vez que uno piensa que la tiene, ya no está. ¿Usted entendió eso? Amén. Una vez que tú dices, soy humilde, ya dejaste de serlo. Amén. Es más, dice que en una ocasión a un niño se le entregó la insignia de la humildad, y en cuanto la enseñó, la perdió. ¿Usted entendió eso? Se le entregó la insignia de humildad y cuando la mostró, se la quitaron. Alabado sea el nombre del Señor. Incuestionablemente, hermano, cuando hablamos de humildad, tenemos que hablar de lo opuesto a ella, que es la amenaza de la cual tenemos que guardar. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? La arrogancia y la soberbia. Amén. Sí, dentro de ello está la altivez, pero está dentro del significado de lo que es la arrogancia y la soberbia. La arrogancia y la soberbia son actitudes basadas en una valoración exagerada de uno mismo y un sentimiento de superioridad que resultan en desprecio hacia los demás. Yo soy el mejor, yo soy la mejor. Se cree el que es arrogante, la última Coca-Cola en el desierto. Se manifiesta por una falta de empatía,
y rechaza inclusive la crítica que pueda haber en su contra. La arrogancia y la soberbia también significa ser altivo, como acaba de decir la pastora. Amén. Qué bueno que la pastora predica conmigo. Usted no la escucha, pero yo sí. Ser altivo, ser altanero, ser jactancioso, jactarse desmedidamente, ser prepotente, engreído. Todo eso es ser soberbio. Y déjeme decirle que estas cosas no es que Dios no le gusta, no es que Dios no la ama, es que Dios la aborrece. Y a su nombre. Por eso el proverbista Salomón dice en Proverbios 8:13, qué bueno que los muchachos de audiovisuales predican conmigo. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Y el mismo proverbista a la altura del capítulo 16, verso 5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. O sea que Dios está mirando a los soberbios y arrogantes, y a su nombre. Y el salmista David no se queda atrás. En el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. Alabado sea el nombre del Señor. Ana reconoció, aleluya, la grandeza de Dios. Y cuando lloraba para que Dios la bendijera con un niño, Dios la visitó y la bendijo. Y ella, en un acto de agradecimiento al Señor, en alabanza, en el capítulo 2 de 1 de Samuel, verso 3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Porque de la misma manera, hermano, recuerde, de la misma manera que Dios da gracia a los humildes, también resiste a los soberbios. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Así como la humildad es antes de la honra, antes de la caída es la altivez de espíritu. Y quiero mencionar también a un hombre que demostró, a pesar de sus graves errores, humildad en su comportamiento, en su vida. A pesar de que tuvo que humillarse después de haber pecado gravemente, flagrantemente delante del Señor, manifestó humildad, que fue el salmista David. Cuando leemos el Salmo 23 a la altura del verso 3, él le dice a Dios, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Mire, yo hago un paralelismo de este versículo 3 de Salmo con Efesios capítulo 2, cuando Pablo habla de que hemos sido salvos por gracia. Pablo dice en la altura del verso 8 y verso 9 de Efesios capítulo 2, por gracia soy salvo por medio de la fe. Primero, un don inmerecido, porque cuando merecíamos la muerte, Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Amén. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero lo más importante de esto que el apóstol Pablo dice, somos salvos por gracia, pero por medio de ¿qué? De la fe. Pero de la fe que tú produjiste, adquiriste, ganaste, no. Esto no de vosotros, ¿es don de quién? De Dios. O sea que todo lo bueno que pueda haber en nuestra vida procede de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Procede de Dios. Por eso Dios todo lo que hace en nuestra vida lo hace por amor a su nombre. Y usted dirá, pues el Señor no es justo si se queda con lo de la persona. No, Dios no se queda con lo de nadie. Dios es un Dios justo, pero toda la gloria es de Él. Amén, así es. Y le digo por qué Él lo hace. Podríamos decir, vamos a ver, pues entonces Dios tiene un problema de ego, que todo tiene que ser a nombre de Él. No, Dios no tiene un problema de ego, José, ya su nombre. Aleluya. Dios no tiene problema de ese tipo, pero le voy a decir un secreto en este día. Nosotros sí lo tenemos, y a su nombre. Y a su nombre. Él no tiene ese problema, pero tú y yo sí lo tenemos.
entre nosotros y el aplauso hay un problema muy grave. Y a su nombre. Aleluya. Dice que el elogio infla nuestro ego y hasta atrofia el cerebro. Y pronto llegamos a tener un más alto concepto de sí que el que debemos tener. Y se nos olvida que somos polvo y que hemos sido rescatados del más vil pecado. Alabado sea Dios. Cuando éramos trapo de inmundicia, Jesús nos agarró, nos rescató, nos lavó con su sangre, nos ha hecho príncipe de su pueblo, nos hará reyes y sacerdotes. Por eso toda la gloria tiene que ser para Él. Y a su nombre, alabado sea el nombre del Señor. En Romanos 12:3, el apóstol Pablo dice, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. En el Evangelio de Lucas, hermano, en el capítulo 18, verso 9 al 14, encontramos un ejemplo para que usted sabe lo que es, para que usted vea lo que es inflar el ego. Oiga como dice Lucas 18, del 9 al 14. Aleluya. A unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, altanero. Que Dios tenga misericordia de ti. Sigue, Gabriel. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Diezme, pero no lo diga, para que Dios te bendiga. Y a su nombre. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero que el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Que esquivan los aplausos, que esquivan los elogios, que esquivan, aleluya, que le den gloria, porque han entendido que la gloria solo es de Dios. Que no se sienten dignos de levantar su rostro al cielo y al orar dicen: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Usted sabe que todos los que estamos aquí somos pecadores. Amén. Pecadores arrepentidos. Solo estamos aquí por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que dicen: Señor, como mi prójimo que necesita ayuda social para vivir, los que viven en la indigencia, yo también dependo de tu gracia. Que dicen: como esa persona infectada de SIDA, yo también estoy infectado con mis pecados, mis errores. Y si estoy aquí es porque tu misericordia me ha alcanzado. Como esa persona, aleluya, que bebe licor y hasta consume droga para ahogar sus penas. Así también necesito de tu Espíritu Santo para aliviar mis pesares. Alabado sea el nombre del Señor. Y no dejamos de decir día a día: aleluya, sé propicio de mí, que también soy pecador. Por eso el salmista David fue sabio. Y él dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Porque aún con el pensamiento, usted y yo, por nuestras imperfecciones, podemos ofender a Dios. Pero qué bueno cuando entendemos que somos imperfectos, que somos débiles, que podemos fallar a Dios aún con el pensamiento. Y día a día, aunque no nos demos en el pecho como el publicano, pero podemos arrodillar nuestra rodilla ante el Señor, bajar nuestro rostro, levantar nuestra mano y decirle: Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Si estoy aquí es porque tu amor me ha abrazado. Es porque tu misericordia me ha alcanzado. Es porque la muestra cada día a mí. No soy digno ni formar parte de tu pueblo.
ni que tu propósito haya sido puesto en mí, pero por Jesucristo que se humilló hasta lo sumo. Por eso estoy aquí. Por eso quiero vivir una vida humillada y agradarte en toda mi manera de vivir. Aleluya, qué bueno cuando podemos reconocer esto y exaltar el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Con la misma intensidad con que Dios aborrece y odia la arrogancia, así con esa misma intensidad ama a los humildes. Dios nos dice a través del profeta Isaías, en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Y a la altura del capítulo 66, verso 2, el mismo profeta Isaías nos dice: mi mano hizo todas estas cosas, refiriéndose a Dios. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ¿a qué? A mi palabra. Gloria a Jesús. ¿Alguien quiere ser humilde conmigo en este día? Levante su mano. ¿Alguien quiere ser humilde conmigo en este día? Aleluya, mantenga su mano un ratito encima, que el cielo la vea. Aleluya. Los que se apuntan conmigo a ser humildes pueden bajarla ya. Les voy a manifestar unos secretos. Agarre esto que es para usted. Vamos a agarrar esto, aleluya. Los que nos apuntamos a ser humildes delante de Dios, oiga lo que el Señor hace con nosotros. Nos da grandes tesoros. Nos manifiesta grandes tesoros. Hay tesoros reservados para los humildes. Le digo lo primero que Dios nos da: honra. Y a su nombre. Porque Dios honrará a los que lo honraren. Dios da honra al humilde, pero además le digo que le da sabiduría. El principio de la sabiduría, Proverbio 1:7, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero también en Proverbio 11:2 dice el proverbista: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y no cualquier sabiduría, la sabiduría de Dios. Le digo que otro tesoro Dios tiene reservado para los humildes: les da dirección. Dice Isaías que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dios guía nuestros pasos. Él guarda nuestra entrada, nuestra salida, nuestro andar y nuestro reposo. Y el salmista en el Salmo 25:9 nos dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué le parece bien eso? Sí. ¿Merece la pena ser humilde? Pero hay otro tesoro más que Dios nos da. Agarre este también. Aleluya. Aleluya. Nos da gracia. Amén. ¿Por qué usted ve que nosotros cada vez, mientras más años pasan, más bonhomosos somos? Más guapos estamos. Y a su nombre. Es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Aleluya. Esta es la carta de presentación de los que honran a Dios con su humildad. Dios le da gracia. Primera de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y a su nombre. Le doy otro tesoro. ¿Quiere otro más? Nos hermosea. Y a su nombre. Además de que nos da gracia, nos hermosea. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo se refleja en los humildes y es nuestro principal atractivo. Atractivo que Jesús no tuvo cuando entregó su vida para salvarnos. Amén. Por eso Isaías en el capítulo 53 dijo: más sin atractivo para que le deseemos. Bueno. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de roto, él y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Amén. Gloria a Dios.
Y como oveja delante de su trasquilador enmudeció, no abrió su boca. Oiga bien, Jesús perdió todo atractivo, pero sin embargo por su gracia nos lo da a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo cual merece la pena honrar a Dios y ser humilde. Porque Dios, aleluya, nos hace atractivos. Yo a veces me pongo a pensar por qué la gente piensa que yo tengo 30 años cuando tengo casi 50. Y concluyo, es la gracia de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Sea sincero que Dios lo está mirando. Si usted está diciendo ni él mismo se lo cree, sea sincero. Aleluya. Pero la gracia de Dios nos hermosea. Oh, gloria al nombre del Señor. El Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Para que usted vea que no estoy inventando yo cosas. Hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios por la humildad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por la huella de Cristo. Aleluya, para ser humilde. Podemos comprobar que Dios ama la humildad. Finalmente quiero compartir con usted, hermano. Y yo quiero dejar que usted vaya saboreando lo que Dios nos ha mandado en este día. Solo quiero compartir últimamente 7 consejos prácticos para cultivar la humildad a la luz de las Sagradas Escrituras. Ser humilde no significa que usted tiene baja autoestima. Amén, son cosas muy diferentes. Ser humilde no significa que no tenemos nada que ofrecer. Significa que sabemos con exactitud lo que debemos ofrecer y cuándo debemos ofrecer eso a los demás. Por eso reitero lo que dijo el apóstol a los romanos en el capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Tú tienes mucho que dar, pero es para la gloria de Dios. Y si tienes estos tesoros que hemos mencionado antes, sabiduría, gracia, lo va a dar en el momento preciso a la persona indicada. Y cuando Dios te lo dirija, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias. Te adoramos. Evalúate con honestidad. Es el primer secreto de la humildad. De estos 7 consejos. Evalúate con honestidad. La honestidad es sinceridad, es justicia y es verdad. Número 2, no tome el éxito con demasiada seriedad. Te dirá, pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Un charlatán? No, entienda lo que hablo. No tome el éxito con demasiada seriedad. No hay terreno más resbaladizo que la altura del logro y la brillantez. Los americanos dicen una expresión: no worry. Hombre, una palabrita en inglés tenemos que aprender. Ya somos. Advertencia, no worry, advertencia. Cuidado, que no hay terreno más resbaladizo que la brillantez y la altura del logro. Recuerda siempre desde dónde viene, desde dónde Dios te ha sacado. Ten presente lo breve y pasajera que es la vida, además de la fragilidad de los bienes y la riqueza que podamos adquirir. Deuteronomio 8, 11 al 14 dice, Deuteronomio 8, 11 al 14: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en las que habites. Oiga bien, hermano. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de allí del mundo, cuando estaba hediondo a muerto, y de casa de servidumbre. Cuidado con eso, hermano. No te olvides nunca de donde Dios te trajo, de donde Dios te sacó. No te olvides nunca que el que bendice es Jehová. Amén. Y la bendición de Él no entristece, no añade tristeza con ella. Es la que bendice. O sea, la bendición de Jehová es la que enriquece. Reitero, perdón, aclaro. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Alguien dijo: pondera tu éxito y cuenta tu dinero en el cementerio, para que recuerde que no podrá llevártelo cuando partas de este mundo. Y a su nombre. Y alguien vio en una ocasión una embarcación hermosa amarrada en una esquina del cementerio, al lado de una tumba. Y en la lápida decía: el que yace aquí era un gran pescador. Pero aún esa lancha tan hermosa no pudo llevársela, que lo hizo ser un pescador famoso. Entiéndase, hermano, que la palabra de Dios es clara cuando en Eclesiastés 5:15 nos dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Gloria a Dios. Aunque te entierren vestido, esa vestidura se va a deshacer junto con tu cuerpo. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 6, versos 7 al 8: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. No es que Dios no te pueda prosperar, no es que Dios no te pueda bendecir. Sí, Dios, quien quiere, puede dar riqueza. Él es el dueño de la plata y del oro. Pero recuérdate que esas cosas, como dijo el apóstol Pablo, tú y yo las tengamos por basura, por amor al conocimiento de Dios, el que merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Tercer consejo: celebra la importancia del éxito de los demás. Amén. No siempre tiene que ser tú. Aleluya. Reprende ese espíritu de yo. Celebra también con los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Es el significado de lo que predicaba la pastora la semana pasada, del amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El éxito de tu hermano tiene que ser tu éxito, como también su adversidad, su enfermedad, su problema. Haz lo tuyo. Te adoramos, Dios. Gózate con lo que se goza, pero llora con lo que llora. Gracias. Aleluya. Eso hace el humilde. Filipenses 2, 3 al 4. Tenemos que reiterar esta cita, que es la que nos concierne en el día de hoy. Claro, lo dice el apóstol: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. O sea, en nombre del Señor, eso hacen los humildes. Número 4: no exija tu propio lugar o respeto para ser tomado en cuenta. No sea tan exigente contigo mismo. Y quiero compartirle una historia que se encuentra en Lucas 14, del 7 al 11. Aleluya. Jesús le dijo a sus discípulos, nos dice hoy a nosotros, ahí en Lucas 14, 7 al 11, observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fuere convidado, ve, siéntate en el último lugar, para cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 11: porque cualquiera que se enaltece será, pero el que se humilla será enaltecido. Mira, hermano, el que se confunde en este camino es porque quiere, ya es su nombre. El que se pierde porque quiere. Siempre me acuerdo de un pastor que decía: mira, el que no se goza en el evangelio es por malo, ya es su nombre. Aleluya, porque Dios es claro y explícito. Alguien dijo que exigir respeto es como cazar una mariposa. Qué belleza, Dios. Síguela y nunca la alcanzará. Qué belleza.
Pero siéntate quieto y se posará sobre tu ¡Qué hombro. belleza, Dios! Y a su nombre. ¡Aleluya! Aleluya, se posará sobre tu hombro. Bendito sea. Quiere que la gente hable de ti, nunca hable de ti mismo. Es por eso que la Biblia dice en Proverbios 27:2: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Consejo número 5, ya estamos finalizando: nunca anuncie tu éxito antes que ocurra. ¡Qué belleza! Es así. Alguien dijo: no se hable de mal agüero. Cierra la boca, hermano. Sí, Señor. Aleluya. En mi país hay un refrán un poquito extraño, raro, pero lo voy a decir. Lo digo, pastora: en boca cerrada no entra mosca. Y a su nombre. Aleluya. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no venda la piel del oso antes de cazarlo, se dice en España. Y a su nombre. Así respondió el rey Acab a la amenaza del rey de Siria cuando tenía sitiado a Israel. Le digo que le respondió acá en Primera de Reyes 20:11. El rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las almas, sino el que la desciñe. Y le digo: ¿quién es que lo hace? El grande, el fuerte, el poderoso, el rey de reyes y señor de señores. Dios es bueno, aleluya. Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Nuestra firme dependencia es de Dios. Y Él marca, hermano, los tiempos en nuestra vida. A Dios no se le escapa nada. Créalo, nada, nada. Y cuando usted depende con entera confianza de Él, Él tiene cuidado de cada movimiento en su vida. Por eso Jesús en el sermón del monte dijo: si Él cuida de las aves, también cuidará de ti y de mí. Escuché a un famoso predicador, que ustedes también habrán escuchado sus expresiones, Charles Spurgeon, un predicador inglés del siglo pasado. Este hombre preparaba a ministros jóvenes para la predicación. Y un día uno se levantó a predicar con gran confianza, pero fracasó miserablemente y bajó humillado y manso, porque no fue con mucho ego, muy confiado, y lamentablemente allí se quedó trabado. Escuché en una ocasión de un profesional, amén, aleluya, que subió a predicar, no recuerdo si era médico o abogado, y subió con tanta confianza que solamente decía en el altar: ay, hermano, esto sí es grande, hermano, esto sí es grande. Y este joven subió así, muy confiado. Sin embargo, no pudo desplegar las enseñanzas que había recibido de su maestro, porque subió confiado en su ego. Y cuando bajó, Charles Spurgeon le dijo: si hubiera subido como bajaste, hubiera bajado como subiste. Y a su nombre. La humildad precede al hecho, después puede llegar la confianza. Vaya humilde, aunque usted sepa lo que va a hacer, vaya humilde. No manifieste lo que usted sabe, lo que usted es. Deje que los hechos hablen por usted. Y a su nombre. Deje que sea Dios, aleluya, nuestra carta de presentación. Y a su nombre. Número 6. Habla con humildad, lejos de toda arrogancia y prepotencia. No es que yo soy así. Lo que tú expresas, lo que hay en tu corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No seamos ingreídos al hablar. La gente no se impresiona con tus opiniones. Al contrario, hay desprecio en aquella persona que se creen mejor a los demás. ¿Usted ha escuchado gente diciendo: ¿y qué se cree este? ¿Y qué se cree esta? No lo diga usted, ore por él. Eso tampoco le agrada a Dios. Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. No seamos ingreídos al hablar. La gente no se impresiona con nuestras opiniones. Es más bonito que al hablar utilizar expresiones como pienso que. Eso no suena bonito. Sí. Pienso que. Aleluya. Como por ejemplo, aleluya, una expresión: quisiera sugerir. Entiendo que puede ser así. Estas palabras calarían más y serían de más utilidad. Pero hágalo de corazón, porque el Dios de todo saber es Jehová.
y a Él toca pesar nuestras acciones. A veces si usted presume y cree ser algo, cuando viene a ver le pasa como la porción que leímos antes, como aquel que fue y se sentó adelante y le dijeron siéntate allá atrás que ese lugar no te corresponde. Amén. Deja mejor que te llamen, aleluya, y que sea Dios tu carta de presentación. Y ya por último, el último consejo: viva al pie de la cruz de Cristo. Gloria a Dios. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande, no hay lugar de mayor prestigio, no hay lugar de mayor honor que estar a los pies de la cruz del que se entregó por ti y por mí para darnos la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Galacia en el capítulo 6, verso 14 y verso 17: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado, me ha crucificado a mí, me es crucificado a mí, y yo al mundo. De aquí en adelante, dice el verso 17, que nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ya su nombre, ya su nombre. No lo necesitamos, hermano, no lo necesitamos que nos exalten, ni ser tomado en cuenta por los demás, ni ser importante, ni ser mencionado ni siquiera. Lo único que necesitamos es detenernos a los pies de la cruz, aleluya, del caballero de la cruz, de Jesús nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Es lo que necesitamos, gloria al nombre del Señor. Acercarnos al creador de las estrellas, al creador del universo, que no escatimó ser igual a Dios. No escatimó ser el creador, el excelso, el grande, y se despojó de su trono de gloria. Aleluya, se quitó su vestimenta. Oh, aleluya, del Rey de Reyes. Alabado sea el nombre del Señor. Y no me quedo en flanera por, aleluya, porque hay que ser por reverencia. Y a su nombre se quitó todo. Alabado sea el nombre del Señor. Se despojó, se humilló, para darte a ti y a mí la salvación. Es el nombre de Cristo. Y va se quenda la vasoja. Yo no necesito reconocimiento de hombre. Yo no necesito ser enaltecido. Yo no necesito ser tomado en cuenta. Yo no necesito ser mencionado. Yo lo que necesito es que la imagen de Cristo se muestre en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Yo lo que necesito es estar a los pies de la cruz de Cristo, porque allí saborearé el néctar de su amor, de su cuidado, de su protección. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús, el creador del universo, hermano, prefirió morir por ti y por mí para darnos la salvación. Esta es la gran verdad que sustenta nuestras vidas. Necesitamos gloriarnos. Usted tiene en qué gloriarse. ¿Le digo en qué? En la cruz de Cristo y a su nombre. En que el que se humilló hasta lo sumo, aleluya, y murió y no de cualquier manera, sino muerte de cruz, como un malhechor, la peor muerte de su tiempo. No había una muerte tan terrible, no había una muerte tan dolorosa. Y aquella famosa película de Mel Gibson, que dicen los expertos, una de las que más reflejaba el sufrimiento de Cristo en la cruz y que causó tanto, aleluya, tanta conmoción en el mundo, que personas, aleluya, murieron hasta del corazón cuando la vieron. Ni siquiera esa película tan cruda y que parecía a lo que Jesús sufrió fue suficiente y narró lo que el Maestro, aleluya, sufrió por ti y por mí. Esta es la gran verdad, hermano. Él es el que sustenta nuestra vida. Si necesitamos gloriarnos, yo me voy a gloriar, pero en la cruz de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya concluyo, aleluya, con la porción que leímos al principio, pero solo desde el verso 1 hasta el 5, para que usted se vaya con ella, refresque en su mente y meditando en lo que hemos hablado en este día.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad. Diga conmigo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Jesucristo nos ha dejado una hermosa huella de humildad. Póngase sobre sus pies.